Hebreos capítulo 9, versículo 8 al 14. Yo solamente voy a leer unos cuantos versículos aquí. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El título que le he puesto a este tema es la superioridad de la nueva administración. La superioridad de la nueva administración. Y le pongo así porque la última vez que estuvimos, recordarán, hablamos de la administración del antiguo pacto, ¿recuerdan? Primero hablamos de la temporalidad del santuario antiguo en todas sus partes, ustedes recordarán, y luego de los servicios que se ofrecían en dicho santuario como sombras y tipos de una nueva administración que ya no sería temporal o pasajera, sino permanente y eterna. Así que eso fue lo que vimos la vez pasada, y todo el servicio que ellos ofrecían en el tabernáculo, cómo los sacerdotes tenían que purificarse y cómo se ofrecían los sacrificios tanto diarios como los sacrificios del día de la expiación, etc. Eso correspondía a la administración de lo que era el antiguo pacto. Pero el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al nuevo pacto o a la administración del nuevo pacto. Y para ello, hermanos, veremos primero la insuficiencia de la antigua administración. Vamos a ver cómo ese tabernáculo y todo lo que se ofrecía allí fue insuficiente con respecto a la salvación. Segundo, hablaremos de la perfección del santuario nuevo. Y tercero, la perfección del nuevo servicio. Así que vamos a hablar primero de la insuficiencia del antiguo pacto. Versículos 8 al 10 de Hebreos 9. Dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En la ilustración del santuario antiguo y sus servicios, el Espíritu Santo enseña al menos tres cosas. O sea, todo lo que vimos la última vez enseña o señala al menos tres cosas. Primero, la insuficiencia, precisamente. La insuficiencia de la antigua administración. La adoración a Dios estaba limitada en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque no proveía un acceso definitivo al Señor. El pueblo, aún el sumo sacerdote, no podía acercarse más que una sola vez al año y por un momento a ese lugar santísimo. Así que por eso es insuficiente. Segundo, el Espíritu Santo quiere enseñar la limpieza imperfecta que se alcanza por medio de los sacrificios antiguos. Los israelitas nunca sabían si en verdad habían recibido perdón. Esto me llamó sumamente la atención. Los israelitas nunca sabían si en verdad habían recibido el perdón. El chivo expiatorio se soltaba en el desierto, pero siempre había la posibilidad de que volviera al campamento. No había una libertad de conciencia, no había seguridad de la purificación. Por eso era insuficiente. Y tercero, el Espíritu enseña que el antiguo pacto era temporal. Sin importar si el chivo expiatorio encontraba el camino de vuelta, los sacrificios diarios y anuales debían repetirse todos los días.
El antiguo pacto entonces era limitado porque no proveía acceso a Dios, imperfecto porque no había una libertad de conciencia, y temporal. La provisión del nuevo pacto debía entonces alcanzar a todos los creyentes, tanto del pasado, para darles acceso, pureza y salvación permanentes, como a los creyentes de todos los tiempos. Vamos a ver rápidamente estos tres puntos que acabo de mencionar. El hecho de que no había un acceso a Dios, de que la purificación era imperfecta y de que era temporal. Entonces, en primer lugar, no había acceso a Dios. Mientras el tabernáculo estuvo en pie, y como les dije, llama la atención que el autor utiliza al tabernáculo, porque en realidad provee una mejor ilustración de que eso era solo algo transitorio, temporal, ¿no es cierto? Entonces, mientras el tabernáculo o el templo después estuvo en pie, no había camino a la presencia de Dios, no había acceso. El pueblo ni siquiera podía entrar en el lugar santo, mucho menos al Santísimo. Todo tenía la intención de probar que sin un Redentor, sin un Mesías, sin un Salvador, no había acceso a Dios. El acceso al lugar santísimo estaba bloqueado, por decirlo así. El Espíritu Santo enseñaba la imposibilidad de ese acceso a Dios sin un sacerdote perfecto, un sacrificio perfecto y un pacto perfecto. Al no permitir que el pueblo llegase más allá del atrio, ilustraba que por medio del judaísmo no habría acceso a él, solo era el símbolo de un acceso. Por eso precisamente se escribe la carta a los hebreos. El autor de los hebreos lo que quiere demostrarles a ellos es precisamente la imposibilidad de su sistema de rituales, de sacrificios para poder acercarse a Dios. Y le dice, miren, aquí hay algo mejor, aquí está aquel que sí nos puede acercar a Dios, al lugar santísimo. Solo cuando Jesús murió y ascendió al cielo, llevó cautiva la cautividad. Antes no se hablaba de eso. Y dio a los creyentes entonces acceso a la presencia de Dios. Tal es la fuente del acceso completo a Dios y la obtuvimos por el sacrificio perfecto de Jesús, su sacerdocio perfecto y su pacto perfecto. Así que, otra vez, todo lo que era bajo el antiguo pacto, bajo la antigua administración, era limitado, porque no nos proveía ese acceso al lugar santísimo. Solamente Jesús puede llevarnos a la presencia de Dios en el cielo. El camino al lugar santo celestial no podría abrirse mientras el primer tabernáculo estaba de pie, dice el texto también. Y que el velo, de hecho, del templo se rasgara en dos, de arriba a abajo, con la muerte de Cristo, era una ilustración de lo que estaba sucediendo en el santuario celestial. De alguna manera el Señor estaba diciendo, ahora sí hay acceso al lugar santísimo. ¿Ve? En segundo lugar, la purificación era imperfecta. Aún con todas las ceremonias y rituales, era imposible alcanzar una purificación perfecta del pecado. La imperfección específica a la cual este pasaje hace alusión es a la de la conciencia. El antiguo pacto era imperfecto en muchos sentidos, pero el escritor solamente seleccionó este aspecto. La conciencia no proveía una conciencia limpia. Como les dije hace un momento, no había la certeza, la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. La palabra símbolo, que es parábola, se refiere a ubicar las cosas al lado para compararlas, una al lado de la otra para compararlas. Lo antiguo se ubica junto a lo nuevo para comparar las dos, y es lo que está haciendo el autor aquí. De hecho, de esa palabra griega es que obtenemos la palabra parábola. En realidad, hermanos,
Lo antiguo no era más que una parábola o una lección para Israel. Eso era. Los sacrificios nunca tuvieron el propósito de limpiar el pecado. Solamente simbolizaban esa limpieza. Los judíos, con todas las multitudes de sacrificios que ofrecían, nunca lograron el perdón de un solo pecado por esos sacrificios. Solo simbolizaban la limpieza verdadera. La conciencia de quien sacrificaba nunca estuvo libre del sentimiento de culpa, porque la culpa seguía ahí. O sea, los creyentes que vivieron bajo el antiguo pacto, obviamente fueron creyentes, era pues gracias a Dios y a la paciencia que Él tenía, como dice en Romanos 3:26, que Él en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Pero no fue por ninguno de los sacrificios que ellos ofrecieron. Eso solo era símbolo del verdadero sacrificio que estaba por venir. Y en ese sentido, ellos no podían tener esa libertad de conciencia como la que pueden disfrutar los creyentes bajo el nuevo pacto ahora. La limpieza era completamente externa, en consecuencia, no podía tener nunca una conciencia clara, un sentimiento de perdón profundo y duradero. Imagínense que todos los días tenga que ir yo a ofrecer un sacrificio. Eso no te trae libertad, ¿no es cierto? Bueno, Dios lo hizo con esa intención precisamente. Dios lo hizo con esa intención. Y en tercer lugar, pureza temporal. O sea, no proveía acceso a Dios, era una purificación imperfecta, pero aparte proveía una pureza temporal. La limpieza, al igual que todo el pacto, no era solamente limitada e imperfecta, sino temporal. Consistía solo de comidas, dice el texto, y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Nunca se pretendió que ese sistema durara para siempre. Esa no fue la intención del Señor. Nunca se pretendió que durara toda la historia humana. Su institución se dio miles de años después del comienzo de la historia y terminó miles de años antes del final de la historia humana. Hasta el día de hoy han pasado casi 2000 años desde la última vez que hubo un sacrificio en el templo, antes que se destruyera en el 70. No eran esenciales esos sacrificios, eran de carácter temporal. Ahora llama aquí la atención esa palabra que dice reformar, que todos esos rituales, ceremonias, esas ordenanzas en cuanto a la carne estaban impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La palabra reformar viene de diortosis y significa enderezar. Eso significa reformar, significa enderezar, corregir, arreglar, poner derecho aquello que está torcido. Solo el nuevo pacto en Cristo endereza las cosas y los antiguos símbolos y formas estaban destinados a servir solo hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo en que Cristo vendría a enderezar el camino a Dios. El antiguo pacto nunca estuvo en capacidad de arreglar las cosas entre Dios y el hombre, de enderezar el camino. No, ese no fue su intención. Su propósito solo era simbolizar ese arreglo hasta que ocurriera el sacrificio verdadero y eficaz, el sacrificio que reformó al hombre desde adentro y no meramente en lo externo. Porque, como les dije hace un momento, los otros solamente servían en cuanto a la carne, daban algún perdón de carácter temporal, pero no reformaba al hombre desde lo interior, que es donde realmente está el problema del hombre, como dice el Señor Jesús, de dónde salen los malos pensamientos, las iras, las contiendas, las fornicaciones, todo lo demás, de adentro. Y solo Cristo pudo reformar o enderezar las cosas.
El antiguo santuario, los servicios y su significado tenían gran importancia y propósito, mucho propósito, pero eran limitados, imperfectos y temporales, por lo cual no eran satisfactorios. Describían a Cristo, pero no podían hacer su obra. Es como la ley. La ley es santa, justa y buena, como dice Pablo. Pues es el reflejo del carácter santo de Dios. Pero la ley no puede reformar nuestras vidas. Bueno, todas estas ceremonias eran parte de la ley, por cierto. Así que no tenían esa intención. Solamente simbolizaban aquella realidad que vendría después. De hecho, parte de su propósito era mostrar a Israel que solo eran imágenes o fotografías de las cosas mejores que estaban por venir. No solo describían a Cristo, sino que mostraban cuán inadecuadas eran en sí. Entonces, ya hablamos de la insuficiencia, yo creo que ya quedó claro, ¿no? La insuficiencia de la vieja administración, de cómo todas esos sacrificios, esas ceremonias que se ofrecían allá bajo el antiguo pacto, pues se quedaron muy cortos, ¿no es cierto? En lo que a la redención se refiere. Pero ahora vamos a hablar de la perfección del santuario nuevo, versículo 11. Versículo 11 del capítulo 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Antes que todo, hermanos, noten la partícula de contraste que emplea el autor. Estaba hablando de la antigua administración en la cual ya quedó clara su insuficiencia por no acercar a los hombres a Dios y proveer una purificación imperfecta y temporal, ¿no es cierto? En cuanto a la conciencia. Pero, noten ese pero, este es otro de esos benditos peros que aparecen en las Escrituras, al igual que el de Romanos 3:21 y el de Efesios 2:5 o 6, si no estoy mal. Pero, estando ya presente Cristo, ahí está la diferencia. Ahí cambió la situación. Mientras se ofrecían los millones y millones de sacrificios bajo el sacerdocio arónico, la situación seguía igual. Nada cambiaba. No había acceso a Dios, purificación imperfecta, algo temporal. Pero estando ya presente Cristo, ahí cambió la situación. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es quien hace toda la diferencia. Por Él estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él cambió las cosas por completo. Él logró lo que múltiples sacrificios no lograron durante siglos: acercar los hombres a Dios y proveer una purificación perfecta y eterna. Cristo, como sumo sacerdote celestial, tiene un santuario infinitamente mayor para ministrar. Acuérdense, el santuario antiguo pues correspondía a lo que era el tabernáculo y bueno, eso ya se explicó. Pero Cristo tiene un santuario infinitamente mayor. Dios diseñó el antiguo tabernáculo, pero estaba hecho por hombres para empezar, con material de la creación física presente. Para aquel tiempo y para su propósito era impresionante en realidad los materiales que se usaron para la construcción de dicho tabernáculo. Y en su interior, donde solo podían entrar los sacerdotes, también era hermoso sin duda, pero solo era una carpa. Y si hablamos del templo, pues igual, solo era un edificio. No se menciona aquí, como digo, pero el templo de Jerusalén, aunque muchísimo más magnificante que el tabernáculo, también estaba hecho con materiales de esta creación y estaba sujeto al deterioro y a la destrucción a la cual están sujetas todas las cosas de esta creación. Para la muestra, bueno, ya saben lo que pasó. Sin embargo,
el santuario nuevo no está hecho por hombres ni con materiales terrenos. Y no queda en la tierra. Dios lo hizo en el cielo con materiales celestiales. De hecho, el santuario nuevo es el cielo. La tierra le pertenece a Dios, pero Él habita en el cielo. Allí tiene su trono y su santuario, como dice en Hechos 7 y Hechos 17, 24. Como ha señalado varias veces el escritor de Hebreos, Jesucristo es rey y sacerdote como Melquisedec y gobierna y ministra en el mismo lugar. Acuérdense, Él es rey y sacerdote, así que ministra y gobierna en el mismo sitio, en el santuario. El cielo es el más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Y Cristo ministra para nosotros en el cielo, en el salón del trono de Dios y a la diestra del Padre. Ese santuario, a diferencia del anterior, ese ya no parece ser de carácter temporal, ¿no es cierto? Para empezar, no está hecho con materiales de esta creación. Los antiguos sacerdotes tenían que ir al lugar santo para el pueblo, pero no con el pueblo. Oigan esto. Igual ocurría con el sumo sacerdote en lo relacionado al lugar santísimo, donde ni siquiera podían entrar otros sacerdotes. Pero nuestro sacerdote celestial lleva a su pueblo con él hasta el santuario. Esto es más glorioso. Lleva a su pueblo con él hasta el santuario. Nos lleva al santuario de los santuarios en el cielo, no a una presencia simbólica de Dios como era el lugar santísimo. No, ya ni siquiera es eso, sino a su presencia real. No es solamente que haya ido delante de nosotros, es que nos lleva con él. La diferencia es completa. Si somos creyentes, ya nos ha llevado con él, como dice Efesios 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, ahí está el otro pero que les decía, es Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, eso hubiera sido más que suficiente. Imagínense, ¿no es cierto? Traernos de la muerte a la vida. ¿Qué más? Pero no termina ahí. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Nuestro sumo sacerdote no solo nos representa en el santuario celestial, es que Él nos lleva hasta el santuario celestial. En el instante en que Cristo nos salvó, nos llevó a la presencia del Padre. Quiero que presten atención a esta parte también. En el instante en que Cristo nos salvó, nos llevó a la presencia del Padre, donde espiritualmente hablando ya vivimos y viviremos para siempre con Él. Dicho de otro modo, Cristo no ministra en un templo hecho por manos de hombres. Él mismo es el templo y nosotros piedras vivas en medio de los cuales Él habita y ministra. En otras palabras, Dios de alguna manera ha bajado su santuario a nuestros corazones. Dice 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué es el santuario? ¿Qué era el santuario? Era el lugar donde habitaba Dios, donde se ofrecían los sacrificios. ¿Cuál es el templo de Dios ahora? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él,
Porque el templo de Dios, el cual sois ¿qué? Vosotros santo es. ¿Dónde es que Dios habita ahora? Wow. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo no solo nos representa en el santuario, Él trajo su santuario a nuestras vidas. Nosotros ahora somos también de alguna manera ese santuario. En este momento podemos decir que vivimos con Él en lugares celestiales donde ministra en la presencia de Dios, en el salón del trono y su santuario, por el hecho de que habita y ministra en nuestros corazones por su Espíritu. Y esa es otra verdad fundamental. Es gracias a la intervención poderosa y favorable del Espíritu Santo que Cristo habita y ministra en nosotros. Cristo ha hecho de nosotros su santuario. Pero en tercer lugar, hablemos de la perfección del nuevo servicio. Ya hablamos de la perfección del nuevo santuario. No es un santuario hecho con materiales de esta creación, ni hecho por hombres, nada que ver. Es un santuario celestial. Es un santuario celestial, de hecho, el cual Cristo, en cierta manera, o en el cual Cristo ha venido a morar también en nosotros. Pero en tercer lugar, la perfección del nuevo servicio, versículos 12 al 14 del capítulo 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La pregunta que tenemos que responder aquí es: ¿cómo ministra Cristo en su santuario celestial? ¿Qué hace como nuestro sumo sacerdote eterno? ¿Qué hace que su servicio sea perfecto? Bien, hermanos, principalmente tres cosas que vemos aquí. Su servicio es por su propia sangre, no por el de los sacrificios de animales, para empezar. Cristo no tuvo necesidad de ofrecer becerros, novillos, no, su propia sangre. Bajo la antigua administración los sacerdotes ofrecían animales, pero por ellos mismos y luego por el pueblo. ¿Recuerdan eso? Ellos tenían que ofrecer un sacrificio por ellos para luego ofrecer el del pueblo. En esta nueva administración, el mismo sacrificador fue el sacrificio. Asimismo, el mismo sacerdote, el mismo sumo sacerdote fue el animal del sacrificio. Él, como representante del pueblo ante Dios, derramó su sangre para hacer expiación por el pecado de su pueblo. La sangre de Cristo, de un valor infinito y eterno, no fue necesario más que una sola vez. Otra vez, porque no era cualquiera el que estaba derramando su sangre en la cruz, era el mismísimo Dios. Dios hombre, por supuesto. Segundo, no solo fue un servicio por su propia sangre, pero entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Todo sumo sacerdote entraba y salía del lugar santísimo, ¿no es cierto? Ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no podían quitar el pecado y por ende no podían acercar los hombres a Dios. Ahora, que nuestro sumo sacerdote haya entrado definitivamente en el lugar santísimo
es sinónimo de que su obra fue completa por y en nosotros y acepta en el trono de Dios. Eso también es muy importante. Los otros entraban y salían porque, pues bueno, ya saben, no era suficiente. Con un solo sacrificio, y entró para siempre en el lugar santísimo, dando a entender que su obra había sido completa y eficaz. Aquellos por los que vino a dar su vida en rescate. Y también es una muestra de que fue aceptada por Dios mismo. Y tercero, obtuvo como resultado de lo anterior, como resultado de que fue el sacrificio de su propia sangre y como resultado de que entró definitivamente en el lugar santísimo, obtuvo permanente y eterna redención. ¿Sí? Él limpió todos los pecados pasados y presentes y futuros en un acto único de redención. No necesitó más. Obviamente, si los sacrificios bajo el antiguo pacto no quitaban el pecado, no se podía hablar de una redención permanente y por ende no había una libertad de conciencia. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? Si no quitaban el pecado y no proveían una redención permanente, por supuesto que no podía haber una libertad de conciencia. Tras su entrada en el lugar santísimo celestial, Él logró de una vez para siempre, en virtud de su propia sangre sacrificial vertida en la cruz, una redención de validez permanente para todo su pueblo. En consecuencia, esto trae una liberación profunda y verdadera en nuestras conciencias por el hecho de saber que la obra de Cristo fue suficiente y perfecta ante Dios y por nosotros. Hermanos, debo decir, esto para mí realmente ha sido liberador. Liberador. Tener esa convicción de saber que la obra de Cristo fue suficiente y perfecta ante Dios y por nosotros. Eso sí trae libertad a nuestras conciencias. Porque si la sangre, dice el texto de Hebreos, versículos 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ese era su propósito, cuánto más, noten el contraste, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren, hermanos, si el antiguo pacto, débil e imperfecto, cumplía su propósito, porque para lo que fue, estuvo bien, lo cumplió. Y si el antiguo pacto, siendo imperfecto, cumplió su propósito, ¿cuánto mejor sería el nuevo pacto de Cristo, poderoso y perfecto para cumplir su propósito? El nuevo no tenía solamente un propósito mejor, sino que lo lograba de una mejor manera, de manera perfecta. El propósito del sacrificio antiguo era simbolizar externamente la purificación del pecado en cuanto a la carne, como dice el texto. Y cumplió su propósito. Sin embargo, el propósito del sacrificio nuevo era la purificación verdadera e interna, donde realmente existe el pecado. En otras palabras, Cristo con su muerte realmente nos libertó del pecado. Él sí pudo llevar cautiva la cautividad.
Él sí pudo destruir a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Él sí pudo trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Él sí logró lo que millones de sacrificios no lograron bajo el antiguo pacto. Ahora, el acto de limpiar al hombre de pecado debe comenzar con su ser interior, por supuesto. O como lo dice el escritor de Hebreos, con nuestras conciencias. Acuérdense, todos los sacrificios bajo el antiguo pacto nomás cumplían su propósito en lo externo, en cuanto a la carne. Pero otra vez el problema está adentro. Y la pregunta que tenemos que responder aquí es, ¿y cómo son limpiadas nuestras conciencias? Hermanos, una sola respuesta: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Aunque la sangre de los animales tenía en cierto sentido la misma función que la sangre de Cristo, el contraste introducido por el cuanto más es tan inmenso que no podemos hablar de una comparación. Cuando dice, si la sangre de los becerros y de los toros y todo eso cumplían el propósito, ¿no?, en cuanto a la purificación, ¿cuánto más? O sea, es que ni siquiera es digno de ponerlo al lado. Es superior en todos sus aspectos. Es infinitamente superior. Es tan inmenso que no podemos hablar de una comparación. La sangre de Cristo es el agente que purifica la conciencia del hombre, que separa de los actos que llevan a la muerte y que hace al hombre dispuesto y deseoso de servir a Dios. La sangre de Cristo limpia al hombre de pecado, logra su propósito superior de una forma superior. Como Robert Lowry cantaba, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Ese es el agente purificador. Jesús lo hizo todo en la tierra en obediencia al Padre por el Espíritu. Porque ciertamente usted y yo no estuvimos allí bajo la cruz para que una gota de su sangre cayera sobre nosotros. Eso es verdad, ¿no? ¿Cómo es que esa sangre se aplica a nosotros? Mediante el Espíritu eterno, como dice el texto. El Espíritu Santo es el agente a través del cual la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Los antiguos sacerdotes limpiaban lo externo. E incluso esto solo ocurría simbólicamente, de manera imperfecta y temporal. Pero Cristo nos limpia desde adentro, donde está el problema real. Él libera nuestra conciencia de la culpa. Sí, Él sí trae verdadera libertad. Una alegría y una bendición que ningún santo del Antiguo Testamento tuvo ni pudiera haber tenido. Hace más que purificar al viejo hombre. Oigan esto. Lo reemplaza con uno nuevo. Sí, no es solo que purifica al viejo. No lo reemplaza, lo sustituye por uno nuevo. Él purifica la conciencia, sí, pero recrea a la persona. La promesa del nuevo pacto, ¿recuerdan? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y en mis preceptos y los pongáis por obra. La única manera por la que usted y yo podemos amar a Dios sobre todas las cosas es por el Espíritu Santo en nosotros. En Cristo no somos viejas criaturas limpias, no, sino nuevas criaturas redimidas. En Cristo y por su Espíritu
podemos acercarnos hoy día al lugar santísimo. Esto ya es como una aplicación. Podemos en Cristo y por su Espíritu acercarnos hoy al lugar santísimo, a ese que estaba inaccesible bajo el antiguo pacto. Ahora tenemos acceso 24/7 con corazón sincero. ¿Y por qué corazón sincero? Ya lo dijimos, por el Espíritu que mora en nosotros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones con la sangre de Cristo de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora sí podemos acercarnos a ese lugar santísimo, gracias a la sangre de Cristo, a su obra, y gracias a la intervención del Espíritu Santo en nosotros. La pregunta es, ¿estamos tomando ventaja de esa libertad que ahora tenemos en Cristo para acercarnos a su presencia? En Cristo hay limpieza verdadera, libertad de conciencia y seguridad de salvación. Quiero que presten mucha atención, hermanos, creyentes profesos, amigos, en fin. En Cristo hay limpieza verdadera, o sea, la sangre de Cristo fue suficiente, yo creo que eso quedó claro. Libertad de conciencia, por supuesto, si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, eso trae libertad. Y en consecuencia, seguridad de salvación. Si no estás experimentando esto en tu vida, la pregunta que debes hacerte es: ¿realmente Cristo pagó por mis pecados? ¿Oyeron eso? Yo quiero, hermanos, con la ayuda del Espíritu, que esto llegue a nuestros corazones. ¿Estás experimentando o estás viviendo esta limpieza verdadera, libertad de conciencia y seguridad de salvación? Si no lo estás experimentando, tienes que hacerte esta pregunta: ¿realmente Cristo pagó por mis pecados? Les decía a los del discipulado en la mañana, cuando hablamos de la obra de Cristo, se suele hablar en términos generales. Cristo murió por los pecados. Eso es muy general, eso es muy vago. La pregunta que debes hacerte es: ¿Cristo realmente murió por mis pecados? ¿Por los míos? Usted y yo sabemos cuáles son nuestras luchas, nuestros pecados. ¿Soy una nueva criatura? ¿Estoy experimentando esa libertad de conciencia, esa seguridad de salvación? Si no, examínate, como dice Pablo. Examinaos si estáis en la fe. Examinaos. Si aún no estás en Cristo, si aún no experimentas esa limpieza verdadera, esa libertad de conciencia y esa seguridad de salvación, hoy que has escuchado el mensaje de salvación, acércate a Él. Esa pregunta del joven rico, ¿qué debo hacer? Es la misma pregunta que hizo el joven rico, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Claro, el Señor lo confrontó con su pecado. ¿Y qué pasó? Salió corriendo. No podía hacer nada. No tienes que hacer nada. Él ya lo hizo todo y fue perfecto y para siempre. Solo debes venir a Él en fe y suplicar por misericordia. Jesús dijo en Juan 6, 35 al 37, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo sé que has leído muchas veces este texto. El pastor Ricardo lo expuso aquí, por cierto. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Mas os he dicho, sigue diciendo, porque aquí está el problema de muchos.
os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. El problema no es falta de conocimiento. Gracias a Dios, ustedes mismos son testigos. La palabra que se predica fielmente. El problema no es falta de conocimiento. El problema puede ser un corazón malo de incredulidad. Ese es el problema. Os he dicho que aunque me habéis visto, mire, no solo escucharon, lo vieron multiplicando los panes y los peces y muchas otras señales. Y aunque me habéis visto, ¿qué dice? No creéis. Ese es el problema. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No dice puede venir, ¿no es cierto? Esa es una buena noticia. Porque todos aquellos que el Padre le dio a Cristo, sí o sí van a venir. Y por eso es la invitación el día de hoy, a que vengan a Jesucristo, porque el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. No esperes más, no tienes que hacer nada, tienes solamente que venir a Jesucristo en fe. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, por la claridad con que nos hablas, por la superioridad y perfección de ese santuario en el cual ahora ministras, la superioridad y perfección de tu obra, de tu servicio, por tu propia sangre, una vez y para siempre. Oh Señor, si en verdad nos dieses la fe para ver, contemplar y disfrutar estas verdades, te lo ruego, Señor, hazlo con cada uno de tus hijos por amor de tu nombre. Y para aquellos que todavía no están en Cristo, que no tarden un segundo más, que hoy sea día de salvación. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén.